de la mañana con 44 minutos. Aquí ya está con nosotros, como todos los lunes, Lisette Parra. ¿Qué tal, Lisette? Una experta en temas de seguridad. Qué bueno que estás aquí porque el presidente Peña Nieto dijo que la principal prioridad en el país es el tema de la seguridad y le dedicó muchos minutos de los 70 que duró su mensaje político el sábado pasado. La pregunta natural es, ¿estamos en este cierre de, digamos, de año político mejor o peor de lo que estábamos hace un año? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola. Estamos en seguridad limitada con inconformidad social, de acuerdo con el índice GLAC. ¿Qué mide el índice GLAC? Seguridad con bienestar. Entonces, ¿cómo es la calidad de vida de los habitantes de un país, estado o localidad? Es lo que nos dice el índice GLAC. Y en este momento nos encontramos en seguridad limitada, con inconformidad social, igual que el año pasado. Pues estamos igual que el año pasado. Lo que pasa es que cambiaron las variables. Estamos mejor en la parte del sector económico-financiero y en algunas variables del sector político-social, pero estamos peor en materia de seguridad. A ver, déjame ver. Hay una gráfica sobre homicidios dolosos, de cómo estábamos. Vamos a ver si nos pueden presentar la gráfica sobre cómo el histórico de homicidios dolosos. Homicidios dolosos son aquellos que donde sabe la persona que lo hace que va a tener un problema con la ley, digamos, en la reducción más primaria del tema, que se vinculan con delincuencia organizada, homicidios dolosos. El homicidio doloso está calificado, está tipificado como aquel homicidio que se comete con la intención de hacer daño. El culposo es cuando hay un atropellamiento accidental y que incluso puede ser un padre de familia o fue alguien que no quiso cometer ese daño, pero el doloso es alguien que tiene la intención de privar de la vida a otro. Entonces, tenemos un récord histórico desde que se empezó a medir. ¿De cuánto? De 12.155. Homicidios dolosos en lo que va. Esta es una correlación semestral. El dato de 9.300 del 2016 corresponde al primer semestre o es el anual. Es el primer semestre del año. Entonces tenemos un crecimiento del 30% con referencia al año anterior. Tenemos 30% más homicidios dolosos que el año pasado. Pero ojalá que podamos ver las gráficas del índice GLAC, donde podemos ver cuál es la calidad de vida de las personas en las entidades federativas. ¿Qué es lo que, la inseguridad está directamente relacionada con calidad de vida? Así es. La calidad de vida se mide por tres sectores: económico-financiero y político-social y seguridad y justicia. Aquí está nuestro semáforo. Este es nuestra escala. Ahora, si podemos ir a la gráfica del ranking nacional, tenemos cómo estábamos en 2016 y cómo estábamos en 2017. Este es 2016. Estos son 13 estados con seguridad moderada y estabilidad limitada. Es decir, la calidad de vida no está mal en estas tres entidades. De acuerdo con la escala del índice GLAC, los estados, el nivel verde en el semáforo es que tienes una buena calidad de vida, similar incluso a la que se vive en países de primer mundo. Entonces, quien está en primer lugar el año pasado es Nuevo León, donde las personas vivían en bastante buena condición. La Ciudad de México, Yucatán, Sonora, Coahuila, Campeche, Baja California, Querétaro, Quintana Roo, que el segundo semestre de 2017 sale de esa tabla. Tenemos ese mapa del 2017, vamos a ver ahí. Colima hace un año estaba muy bien. Así es. Ahora, mira, ve cómo cambió. Ahora, nada más en verde tenemos a esas 6 entidades. Tenemos a Campeche, a Querétaro, Nuevo León, Baja California, la Ciudad de México y Aguascalientes. Y algo que es importante, que la Ciudad de México es una ciudad con muchos habitantes. Se mantiene en el ranking de los 5 primeros mejores lugares para vivir, a pesar de que somos 9 millones de habitantes. Toda la costa del Pacífico desapareció, la costa norte del Pacífico ahí no se vive bien. Ahí no se vive bien. Ahí está, estamos viendo ahí, porque sí estaba, bueno, Jalisco, Colima, Sinaloa estaban bien el año pasado y están mal ahora. Ahora, ¿qué es lo que nos ha pasado del año anterior, de 16 al 17? Que se redujo la cantidad de entidades o de estados que vivían bien, aumentó los estados que viven en inseguridad limitada
O sea, Esto que le llamamos limitada es el seguridad semáforo. limitada con inconformidad social, que es como está el promedio nacional. Sí, se redujo. Bueno, Mira, ahí teníamos a 3 entidades que tenían un buen nivel de vida y ahora tenemos a 6. Bueno, ahí se fueron Colima, Nayarit, se fue Aguascalientes, Jalisco, Quintana Roo, se fue Coahuila también, se fue Sonora, que estaba en el 4º lugar, se fue Yucatán también de estos primeros lugares. ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿cómo se puede entender? Podemos entender muy bien en la costa del Pacífico. ¿Cómo se cruzan estas variables? O sea, el bienestar tiene que ver con oportunidades de consumo, forma de vivienda, empleo, actividad, escolaridad, todos esos elementos que dan una buena vida. Y la mala vida sería que te pueden matar al día siguiente. Que te pueden matar y que... Entonces, ¿cómo se cruzan? ¿Cómo se cruzan esos dos universos? ¿Qué es lo que hace el índice GLAC? Lo que hace es, a través de un algoritmo, mide 700 variables en 3 sectores. Y entonces ahí se da un índice que determina dónde está cada quien ubicado en la escala. Por eso no es lineal. No solamente es el índice de homicidios, no solamente es la tasa de empleos, no solamente es el Producto Interno Bruto. Son 700 variables. Algo que es importante es que las elecciones también pegan mucho. Lo que tenemos de constante en 2016 y en 2017 es que hubo elecciones. Eso nos impactó. También nos impactó el aumento de la tasa de homicidios, obviamente, el aumento en el secuestro, en el robo con violencia y también la incertidumbre económica. Lo que está pasando con el TLC está impactando mucho. Pero lo que está pasando en incertidumbre. ¿La incertidumbre está generándose en términos ya de inestabilidad? Lo que pasa es que el se traduce en inflación. En 2017 tenemos una inflación. A ver, ahora, déjame tratar de entender. El proceso electoral generó inestabilidad. Genera inestabilidad. La renegociación del Tratado de Libre Comercio genera incertidumbre. ¿Y esto cómo se traduce en el conjunto? Te tumba a varios estados, te tumba realmente a 7 estados de ese índice de donde estaban bien. La violencia también tumba. Por ejemplo, analistas del Banco de México señalaron que la violencia en México impactaba en el crecimiento nacional. Tenemos el caso de Quintana Roo. Los hechos violentos en Quintana Roo y los problemas que tienen para la aplicación de programas sociales ha impactado en la calidad de vida de las personas en Quintana Roo. Bajó su posición en el ranking. Guerrero ahora, está mal el año pasado y este también. Ahora, ¿cuál violencia? La violencia del robo de auto, la violencia de... Con violencia, robo con violencia. Robo con violencia, el señor que lo bajan de su coche, no sé qué. El asalto en el microbús, el asalto en el comercio, el asalto a transeúnte, es el que más Eso lastima. también se mide. También se mide. Dijo el presidente que se había incrementado de una manera significativa los delitos del fuero común. Pero dice, sube 50%, la mitad son delitos del fuero común. Yo recuerdo que hace 5 años eran 92%, 92% del fuero común y 8% federales. ¿Qué es lo que significa? Digo, si veo fríamente las dos, digo, pues entonces se redujeron 42% los delitos del fuero común y subieron 48% los delitos federales. O sea, esto es algo muy mecánico, muy lineal, que yo creo que no está bien. Yo creo que habrá que hacer una lectura detallada del anexo del 5º informe, porque habitualmente los delitos del fuero común son el que dañan a las personas. Los delitos federales son aquellos que dañan a la estabilidad del Estado. Entonces no son el común. El homicidio tiene una naturaleza que es del fuero común. Son muy pocos los casos que un homicidio es del fuero federal, en aquellos casos que son cometidos por servidores públicos federales, por ejemplo. Secuestro también es delito de fuero común. Es concurrente, es concurrente. Pero además, yo creo que esa manera de medir es un poco extraña, porque el fuero común es el que se comete en delitos comunes que no necesitan federalización para su persecución o para su castigo. Los delitos contra la salud son del fuero federal, el homicidio es del fuero común. Pero yo te pregunto,
¿El asesinato de Colosio fue un delito del fuero común o del fuero federal por sus consecuencias? Existen casos que Pues se puede fue del fuero ejercer común. se puede ejercer la atracción por la dimensión del caso, por el tipo de uso de armas, se puede ejercer la facultad de atracción. Eso es una determinación por las condiciones de los casos y jurídicamente está contemplado. Pero al ciudadano cuya estabilidad vivencial se ve alterada porque en un asalto en un microbús mataron a su papá, esos niños, no les importa si es federal o es común, es que se quedaron huérfanos. Oye, ¿cómo se explica el incremento en la inseguridad? O sea, tú hablas de dos variables, pero estas variables hay algún hecho factual bueno, las dos variables son factuales, que añadan a este crecimiento de la inseguridad. Decía el presidente que tiene que ver con la debilidad institucional en estados y municipios. Pero me parece que esto se ha venido hablando hace 10 años. Así es, hace 10 años que se viene hablando. ¿Qué es importante cuando medimos con el índice GLAC seguridad con bienestar? No podemos analizar el problema de la seguridad unidimensionalmente, es un problema multifactorial. Entonces hay que abordarlo de diferentes ángulos. Porque cuando tienes un problema de violencia generalizada en una entidad o tienes violencia en lo que es un centro turístico, esa violencia genera que tengas menores ingresos que se transforma en pobreza. Y la pobreza detona inconformidad social. Y las inconformidades sociales ¿Generan al extremo violencia? Llevan a los estallidos sociales. ¿Qué es lo que está pasando en este momento y qué nos dice el índice GLAC? Nos dice que todo lo bueno que se está construyendo en este momento, como es inversión, como es desarrollo, como son estabilidad económica, se está yendo a la baja con la inseguridad en el país. O sea, todos los programas sociales positivos, el combate a la pobreza, el manejo macroeconómico se viene para abajo en la calificación mundial de México por la inseguridad. Y entonces bajan las inversiones. Tenemos una alta inversión, pero si no controlamos el problema de la violencia, entonces esa inversión va a salir del país. ¿Qué es lo que le está pasando a Quintana Roo? La violencia que se está generando en Quintana Roo ahuyenta a los visitantes. Le está pegando al turismo. Y que inhibe la actividad turística. Nadie quiere ir a un lugar en donde se puede quedar en un fuego cruzado a la mitad del malecón. Entonces, cuando aplicas políticas públicas es muy importante que tengas una visión integral. O sea, porque tenemos inversiones muy importantes en polos turísticos, pero si no garantizas la seguridad de los turistas internacionales, no van a venir. Lisette Parra, muchísimas gracias. Bueno, no deberíamos darles las gracias, pero te vamos a dar las gracias por habernos dejado con muchas más preocupaciones. Muchísimas gracias. Estamos aquí el próximo lunes con el índice GLAC y en las redes sociales este jueves. Vamos a